Bueno. Ahí estamos con la clase de diseños anidados. Y vamos derecho a los bifes a un ejemplo. Quiero que lean. Y vamos a tratar de identificar los elementos y de entender qué quiere decir el diseño este. Bueno, acá se quiere ver el efecto del pastoreo en el banco de semillas de un pastizal. Dice acá que se eligieron 10 potreros de 1 hectárea. Entonces tenemos desde el potrero 1 al potrero 10. Cada potrero fue asignado al azar a uno de 2 tratamientos: régimen de pastoreo por ganado bovino o régimen de clausura de ganado. Entonces, qué sé yo, acá se sorteó y a este le tocó, por ejemplo, pastoreo. Y este se sorteó y le tocó clausura. ¿Sí? Y así tenemos 5 y 5. ¿Vamos bien? Y la asignación fue aleatoria. Bueno, y después, en cada parcela, en cada potrero, se eligieron 10 puntos al azar. Esto estuvo clausurado durante 5 años. O sea, el experimento fue o ganado o clausura 5 años. A los 5 años fuimos a estos lotes y en cada uno se eligieron 10 puntos al azar. Y en cada uno de ellos se sacó una muestra de suelo. Y en cada una de esas muestras de suelo se midió biomasa de semillas. ¿Vamos? Es decir que de cada uno tenemos, de cada lote tenemos 10 datos. Es decir que nuestra base de datos, ¿cuántas líneas tiene? ¿100? 100, exacto, porque tenemos 10 lotes y de cada lote 10 datos, así que son 100 datos. ¿Sí? Bueno, ¿experimento o estudio observacional? Experimento. Experimento, porque asignamos el tratamiento, acá la unidad experimental, ¿cuál sería? Cada parcela, potrero, digo. Exacto, cada potrero, esa es nuestra unidad experimental y le tocó al azar uno o el otro, ¿no? Variable de respuesta, La biomasa de semillas. perfecto. La biomasa de semillas, que está medida en gramos por metro cuadrado y es una variable Cuantitativa continua. perfecto, cuantitativa continua, por lo tanto, en principio, vamos a suponer una distribución normal. ¿Sí? Bien. Variables explicativas. ¿Qué variables podemos incluir en el modelo que tengamos identificado? Una sería el tratamiento Perfecto. y la otra sería de qué potrero saqué la muestra. Exactamente, perfecto. ¿Están de acuerdo con lo que dice Sofía? Vamos a ver, el tratamiento es una variable quali o quanti. Quali. Es una variable quali que tiene solo 2 niveles, ¿no? Sigo acá abajo. 2 niveles porque es pastoreo o clausura. Y es una variable de efectos fijos o aleatorios. Fijos, ¿no? Fijos. ¿Están de acuerdo todos? Porque, fíjense, los valores de esa variable yo los elegí deliberadamente. Yo elegí pastoreo y elegí clausura. Elegí los niveles, después los asigné al azar, pero la cuestión de fijo aleatorio es si los niveles de esa variable fueron elegidos deliberadamente o al azar. Entonces yo decidí que me interesaba ver qué pasaba con el pastoreo y qué me pasaba con la clausura, por eso es fija, ¿sí? Es una variable de efectos fijos.
Y vamos al potrero. Y pregunto, ¿por qué tengo que declarar el potrero? ¿Por qué la considero una variable explicativa al potrero? ¿Qué pasa si yo no le doy bolilla al potrero? Pseudo réplicas. Pseudo réplicas. Acá sí es pseudo réplicas, ¿no? Porque ¿cuántas réplicas tiene este ensayo? Réplicas verdaderas. 5 para cada tratamiento. Exacto. Tenemos 5 réplicas por tratamiento. Hay 5 potreros pastoreados, 5 de clausura. Si yo ignoro potrero, ¿cuántos datos voy a tener para pastoreo y cuántos para clausura? 50 para cada uno. 50 para cada uno. Es como si hubiera hecho mi ensayo en 50 potreros con pastoreo y 50 con clausura. ¿Se dan cuenta que eso es una locura? Entonces, que no es lo que pasó. No es lo mismo pensar que cada dato viene de 50 potreros distintos a que viene de 5 medidos muchas veces cada uno. Entonces, lo crítico, cuando ustedes leen un ensayo así, lo fijo sale bien, y después se preguntan, ¿mis observaciones, mis 100 datos, son todos independientes? No. ¿Y dónde está la falta de independencia? Y estas 10 datitos vienen todos del mismo potrero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Declarar el potrero. ¿Sí? Entonces, potrero es una variable quali o quanti. Es de efectos fijos o aleatorios. Es de efectos aleatorios. Bien. Y lo otro medio que puede ser quanti si le pones tipo potrero 1, 2, 3. Sí, pero ahora pregunto, si le pongo un número, ¿el potrero 4 tiene el doble de efecto potrero que el potrero 2? No. No. Entonces, por más que le ponga número, es lo mismo que el DNI, por más que le ponga que sea un número, esa no es una variable numérica, porque no tiene una métrica de que más valor, más efecto, ¿se entiende? Por eso vamos a decir que el potrero, por más que sean números, es una variable cualitativa, es el código de barras de cada potrero. ¿Sí? Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Te hago una pregunta. Sí. ¿Podría haber una variable aleatoria que sea quanti? ¿O todas las tomas como quali? Todas son quali, digamos, casi por la naturaleza. Las variables aleatorias van a ser factores. Ok. Bueno, ¿se entendió esto? Entonces, tenemos un modelo que tiene una fija y tiene un aleatorio. ¿Y qué diseño es este? Diseño, ¿no? No el modelo, sino el diseño. De todos los diseños que vimos con falta de independencia. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho el DCA completamente aleatorizado. Después teníamos el diseño de bloques, el de medida repetida, parcela dividida, anidado y combinaciones de todo eso. El anidado. Acá tenemos un anidado. ¿Y qué está anidado en qué? Los puntos al azar en cada potrero. Esa es una, pero lo que necesitamos declarar es la estructura de anidamiento de estas variables, de las variables explicativas del modelo. Miren esto. Nosotros tenemos potrero 1, 2, así, ¿no? Y vamos a suponer que del 1 al 5 son los primeros, los que les tocó pastoreo, y a los otros 5 les tocó clausura, ¿no? Entonces desde el potrero 1, y acá tenemos pastoreo, y acá tenemos clausura. Potrero 2 hasta el potrero 10. El potrero 1 le tocó pastoreo. Acá no voy a tener datos. El potrero 1 con clausura no, porque le tocó esto. El potrero 2 también. El potrero 10 al revés, vamos a tener acá.
¿Se entiende? Entonces, esto sería como que cada potrero, cada nivel de la variable aleatoria potrero aparece en solo uno de los niveles de la variable tratamiento. O en potrero, perdón, o en pastoreo o en clausura. Entonces, esto implica que no están cruzados, ¿ven? Hace un ratito hicimos el de bloques y la camada 1 aparecía con dosis 1, 2, 0 y 1. Estaban cruzados, ahí se veía bien que tenía datos acá, acá y acá. En cambio acá, potrero 1, no tengo datos en clausura, porque ese potrero le tocó pastoreo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este potrero apareció solo en este nivel, este apareció solo acá, y ahí está lo del anidamiento. El potrero está anidado en el tratamiento. ¿Lo ven todos? Potrero anidado en tratamiento. Después está lo que dijiste vos, que es que las muestras están anidadas en el potrero, pero eso no es discusión en el diseño, porque en el diseño lo que tenemos que decir es entre las variables explicativas. Bueno, ¿qué dicen los demás? Perdón, ¿lo podrías volver a explicar, por favor? Sí. Esto es que cuando tenemos un diseño anidado, implica siempre que hay una estructura jerárquica. Los diseños anidados son, se lo llama también diseños jerárquicos, porque es, si no es este dibujito, a ver si lo tengo acá, vamos a hacerlo acá, y es pensar esta lógica: pastoreo o clausura. Dentro de pastoreo, yo tengo potrero 1, potrero 2, ahí está, hasta potrero 5. Y dentro de clausura tengo el potrero 6 hasta el 10. Y a su vez dentro del potrero 1 tengo 10 observaciones, del 2 otras 10. ¿Se ve bien ahí la jerarquía? Sí, se nota. Entonces, ¿qué decimos? ¿Esto qué nos está diciendo? Que el potrero está anidado en el pastoreo. Esa es la estructura jerárquica, ¿no? O como el ejemplo que les dije yo, que tenía provincias, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Dentro de cada provincia tenía escuela, escuela 1 a la escuela 10. Y en Córdoba tenía otras escuelas, ¿no? La misma escuela 1 no puedo tenerla en Córdoba, entonces está la escuela 11 a la escuela 32. Y en Tucumán de la escuela 32, y a su vez dentro de cada escuela tengo el curso 1, el curso 2, curso 3. En cambio esta escuela tenía un solo curso, esta tenía 2 cursos. Y dentro de este curso tengo estudiantes, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces acá los estudiantes están anidados en los cursos anidados en las escuelas y las escuelas anidadas en provincias. Y una consecuencia importante de esto, escuchen bien, y es que si una variable, como es el potrero, está anidada en otra variable, como es el tratamiento, no está cruzada. O sea, anidado y cruzado son incompatibles. Vuelvo a esta idea. Hace un ratito vimos el de las camadas, 1, 2, 3, hasta 6. Y acá tenía tratamiento con dosis 0, dosis 1 y dosis 2. Y ahí estaba todo cruzado, ¿no? No había nada anidado, no era un diseño anidado, era un diseño de bloques. Y en la camada 1 apliqué las 3 dosis, en la camada 2 también. Así que acá estaba cruzado. ¿Qué pasa si quiero hacer el mismo esquema acá? Que era lo que quise hacer en la diapo anterior. Pastoreo y clausura. Y acá tengo
potrero. 1, 2, 3. ¿Está cruzado esto? Y no, la verdad que no. Porque el potrero 1 solamente acá. No lo medí acá, porque está anidado. Entonces, el potrero 1, no puedo el mismo potrero verlo en pastoreo y el mismo potrero verlo en clausura. La escuela 1 es una escuela de Buenos Aires. La escuela 1 está anidada, perdón, las escuelas están anidadas en provincia, por lo tanto la escuela 1 no la puedo observar en Córdoba. No están cruzados las provincias con las escuelas, sino que las escuelas están anidadas en las provincias. ¿Se entendió eso? Estamos hablando de variables explicativas, cruzado versus anidado. ¿Qué dicen? Sí, quedó claro. Ahora entendí mucho mejor. Y a ver, si dos variables, si una variable está anidada en la otra, si una variable explicativa, como el potrero, está anidada en la otra, que es el tratamiento, entonces no están cruzadas, ya lo dijimos, y por lo tanto, ¿qué es lo que no puede ocurrir entre esas dos variables? Perdón, ¿cómo es la pregunta de nuevo? Que si una variable explicativa que es aleatoria, siempre las que están anidadas son aleatorias, ¿no? Entonces, si el potrero está anidado en el tratamiento, eso significa que no están cruzados. ¿Qué es lo que no puede ocurrir entre la variable explicativa potrero y la variable explicativa tratamiento? Interacción. Interacción, exactamente. O sea, en estos diseños anidados puede haber interacciones, pero siempre las interacciones tienen que ser entre variables que estén cruzadas. Si hay una variable anidada en la otra, es imposible que interactúen, porque la interacción que dijimos que era que el efecto de una variable cambia según el nivel de la otra. Y acá no hay forma, porque el potrero no recibió todas las otras variables para ver cómo va cambiando su efecto. No recibió todos los otros niveles de tratamiento. Entonces, en lo que estamos viendo ahora vamos a escribir el modelo, pero potrero no puede interactuar con tratamiento de la misma manera que escuela no puede interactuar con provincia. No tengo forma. La escuela 1 responde distinto si está en Córdoba o si está en Tucumán o Buenos Aires. No hay forma de verlo, porque la escuela 1 es solo de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, entonces, vamos juntos, si bien está escrito ahí, vamos juntos a pensar el modelo. Voy a borrar todo esto. Voy a ponerlo de nuevo. Y vamos a escribir el modelo. Biomasa. ¿Vamos a ir por comparación de medias o por regresión? Comparación de medias. Comparación de medias. ¿Por qué? Porque la variable de efecto fijo será cualitativa, así que vamos por comparación de medias. Bueno, yo voy a poner dos subíndices y J es igual a mu más ¿cómo es un modelo de comparación de medias? Un factor sería Alfa, alfa i, que es qué cosa. Los niveles del tratamiento. Es el efecto del tratamiento y cuántos valores distintos puede tomar. 2. 2. Clausura o pastoreo. ¿Sí? Y si esto fuera un diseño clásico donde de cada potrero sacamos un dato, ahora pondría el epsilon y se acabó. Pero ¿de qué dijimos? Que atenti que no es así. Entonces dijimos que tenemos que agregar la variable potrero. ¿Cómo la incluyo acá? Beta J.
BJ. Vamos a hacer, para facilitar la interpretación, que las letras griegas lo dejamos para todo lo fijo. Y a las variables de efectos aleatorios van a ser letras arábigas. Así que vamos a poner BJ. Acá, perdón, voy a agregar el efecto fijo del tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa área, el hecho de que una parcela, un potrero, tenga pastoreo, eso va a hacer que la biomasa de semillas sube o baje un monto promedio determinado, fijo, ¿no? Es el efecto del ganado. Solo que yo no sé cuánto vale, pero se entiende que hay un alfa para pastoreo y un alfa de clausura, que son dos numeritos, dos parámetros poblacionales desconocidos, pero fijos. ¿Qué pasa con BJ? ¿Qué es BJ? ¿El efecto de qué? Aleatorio del potrero. Exacto, es el efecto aleatorio del potrero. ¿Cuántos efectos aleatorios de potrero tengo en este ensayo? ¿De 10? Tenemos 10, ¿sí? Ahora bien, acá lo vamos a aclarar así. Hay 10 potreros distintos. Para lo que es jerga de comparación de medias, decimos que tenemos J efectos aleatorios del potrero, pero lo escribo así. ¿Quiere decir esto? J efectos anidados en el tratamiento. ¿Se entiende? Este paréntesis que hasta ahora nunca había aparecido quiere decir que estos niveles son niveles que están anidados en los niveles de la I, que es lo que está acá adelante. Entonces, por eso, si bien hay 10 potreros distintos, acá lo vamos a indicar como de 1 a 5. De 1 a 5 para cada nivel de I. Entonces vamos a tener de 1 a 5 para la clausura y de 1 a 5 para el pastoreo. Y ahí nos quedan los 10 niveles distintos que tenemos. ¿Y qué nos está faltando acá? El error. El error. Vamos a tener un epsilon sub I, J, K. Y el K, el I ya lo tenemos, ¿no? Que son los tratamientos. J son los potreros anidados en los tratamientos. ¿Y K hace referencia a qué? ¿Y qué valores puede tomar K? Era cada barreno, ¿no? Cada muestra de suelo que Exacto. tomabas. Eran 10 en total. Eran 10, de 1 a 10. Entonces, una forma de chequear, esto es modelo de comparación de medias, con los subíndices, que normalmente son un perno, un dolor de cabeza. Si hicieron las cosas bien, fíjense que acá dijimos que había 2, acá 5 y acá 10. El producto de todo esto me tiene que dar el n. Y efectivamente, 2 por 5, 10, por 10, 100. Así que tengo como 100 coordenadas distintas para cada una de las 100 observaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo escribo un modelo anidado? Si no hubiese puesto entre paréntesis el i, podría ser para un blog, que también podría ser para cualquier cosa, ¿no? Pero acá estamos indicando esto del anidamiento. Bueno, ¿qué le falta a este modelo? Y perdón, y acá le vamos a poner el K. ¿Qué le falta a este modelo? Los supuestos. Los supuestos. Entonces vamos a escribir. Tenemos un supuesto para esto. Que dice qué cosa. Esto es una variable aleatoria, por lo tanto tiene una distribución de probabilidades que es Normal. normal, perfecto, con una serie media de 0 y una varianza, que es la varianza del modelo, varianza del error. ¿Y qué otra cosa? Esto también es una variable aleatoria. Entonces, ¿qué decimos de BJ?
que sigue una distribución normal Bien. con medias 0 y la varianza de BJ o de B. Perfecto. ¿No? Varianza de B. Y B son los potreros. Así que acá le ponemos nombre y apellido. Es la varianza entre potreros. ¿Sí? Y además está el supuesto de que estas dos variables, esas no se las mencioné, estaban en la diapo y me olvidé, epsilon sub ij y los bj, que son independientes entre sí. Bueno, entonces ya está. Fíjense que esto es un modelo de comparación de medias, así que los supuestos van a ser muestra aleatoria, distribución normal para los errores, distribución normal para los efectos aleatorios y homocedasticidad. ¿Vamos? Y no hay interacción, acá no agregamos alfa por B. ¿Por qué? Porque esto al estar anidado impide cualquier tipo de interacción entre estos dos efectos. ¿Dudas, preguntas de esto? Esto es como el core, lo central de los modelos anidados. ¿Algo que no hayan entendido? Creo que bien por ahora. Bueno, ¿los demás? ¿Queda claro esto? Entonces, Creo que bien. bueno, bárbaro. Entonces, mirado así de lejos, esto es como una nova de un factor, solamente que apareció ese BJ y apareció un supuesto distribucional nuevo. ¿Sí? ¿Y por qué aparece eso? Porque nuestros 100 datos no son independientes y necesitamos modelarlos. Bueno, acá están los datos, la base de datos está ahí, el script también. Y de nuevo, como hice la vez pasada, vamos a hacer un jueguito, ¿qué pasaría si? Y entonces, ¿qué pasaría si yo ignoro los potreros? Digo, me hago la re banana y digo, mi modelo es este de acá arriba, mu más alfa más epsilon, tratamientos 2 y los J, que son las repeticiones de 1 a 50, justo esto, acá tenemos la descriptiva. Y es lo que dijimos, ¿no? Miren esto, me está diciendo que tengo 50 observaciones y como yo no declaré nada acá ni en esta matriz, 50 observaciones independientes, las medias son estas que van a estar bien estimadas, pero el error estándar, ¿se acuerdan que el error estándar, este es el desvío estándar de las 50 observaciones. El error estándar es el desvío estándar sobre raíz de n. Entonces este n, yo le mando un 50 y va a ser un error estándar re pequeñín. Lo mismo cuando calcule la varianza del modelo, que es esto que está acá abajo, bueno, no me deja marcar, pero el cuadrado medio del error, 98 grados de libertad, entonces me va a dar un cuadrado medio del error recontra chico, un p recontra chico, pero acá ¿qué estamos haciendo? Ajusto un LM, no hay nada aleatorio. ¿Por qué está mal esto? Porque estamos tomando réplicas a cosas que no son. Exactamente. O sea, esto es pseudo replicación lisa y llana. Y esto va a hacer que tengamos más chance de error de tipo 1, ¿no? Falsos positivos. Es decir, hay diferencias, pero es porque estamos estimando mal los errores estándar o la varianza residual. ¿Okay? Así que esto decididamente está mal. Fíjense, el P me da 10 a la menos 8, una guasada, y los errores estándar 0,3, 0,4. Vamos a la opción 2. Pero te hago una Sí. pregunta. Sí. Entonces ahí, si vos ponele que no sabes que son pseudo réplicas, ¿no hay algo en la respuesta, en los resultados que te suene raro? Normalmente a No, veces ya tenés sí. que conocer. No, a mí me pasa cuando reviso resultados de otros, cuando los errores estándar son recontra chiquititos, eso ya te da una sospecha, pero ya, digamos, cuando tenés los gráficos, ¿viste? De barras así, tenés un error así miserable, y
las réplicas reales de la descripción no aparecen tantas, sin embargo tenés poquitísimo error, puede ser eso, pero si no tenés la descripción de cómo se hizo el ensayo y cómo se evaluó, no es obvio, ¿no? Claro. Pero no es que acá va a haber algo que testea si hiciste pseudo replicación. Si vos le mentiste, digamos, mentiste en el sentido de que declaraste mal cómo era tu estructura, R lo analiza y no salta nada. Pero este P de ninguna manera es confiable. Entonces voy a hacer lo que hace mucha gente que dice, yo sé que está mal pseudo replicar, entonces ¿qué hago? Promedio. Entonces hago esto. De cada potrero, ¿se acuerdan que había 10 datos? Este número que está acá es la media de los 10 potreros, de la biomasa, perdón, la media de las 10 muestras de suelo, del potrero 1. Lo mismo del 2 y así. ¿Cómo son estas observaciones? Esta con esta, esta con esta. ¿Están asociadas o son independientes? ¿No deberían ser independientes? Son independientes, ¿no? ¿Se entiende lo que hice acá? Y es, agarré la base de datos y le dije, estos 10 números, resumímelos en uno solo. Y esa va a ser la respuesta del potrero 1. Estos otros 10 lo mismo. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener 10 datos nada más. Entonces fíjense, le pido la descriptiva. Ahora esta es mi base de datos. La pido la descriptiva, 5 y 5, las medias. Ven que el error estándar aumentó un montón. 0,62, acá teníamos 0,3, se duplicó. Y está bien, ahí estamos midiendo la variación entre potreros, ¿no? Y miren cuando hago el modelo ahora es el mismo modelo anterior, pero ahora no tiene 50 réplicas, sino tiene 5 réplicas, que está bien, es lo que dijimos que tenía que ser. Me da un P mucho más alto. ¿Se acuerdan? El P de acá era 10 a la menos 8. Mismos datos, pero promediando este P de 0,02. Bueno, ¿está mal este resultado? ¿Hay que desconfiar de este p-valor? Estás resumiendo lo que pasa en cada potrero con la media. Entonces, no es que esté mal, pero bueno, está limitado. Exacto, estoy como simplificando, ¿no? De toda la complejidad que tenía de los 10 puntos, yo todo eso lo junto en un único valor, pero técnicamente esto no está mal. Que es una solución que se hace muchas veces, cuando se desconoce cómo modelar datos así con mayor complejidad, dicen, bueno, listo, promedio, y por más que me di por triplicado, voy a tener un solo dato por unidad experimental, y listo, se acabó el problema de pseudo réplica. Bueno, no está mal, pero como les anoté ahí, estoy perdiendo valiosa información, ¿no? La información es costosa. Sacar esos 10 barrenos, esas 10 muestras, sacar esas 10 muestras de suelo, medirla una por una, llevó un montón de laburo. Todo eso hubiese sido lo mismo que si yo hubiera juntado las 10 muestras de suelo en una bolsa, sacudo y saco una, ¿no? Básicamente estoy diciendo eso. Entonces, la pregunta es, ¿no puedo aprovechar esa información? ¿Algún modelo que me permita analizar esa información? Y obvio que ya sabemos que sí, implica pasarnos a una variable con efectos, un modelo que incluya variables de efectos aleatorios. ¿Sí? Entonces, promediar no está mal, pero una que se pierde información, y la otra, este es un diseño muy prolijito, porque de cada potrero tenemos 10 datos, por eso llegamos a un N de 100. Pero a veces, cuando vienen ustedes con sus datos o investigadores que consultan, hay desbalanceo. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía una placa con 5 plántulas y hago el promedio, pero en algunas placas tengo las 5 y en otras hubo 2 que se me murieron y otra tengo una sola. Entonces, estos promedios, estos que estoy mostrando acá, no está bueno que a todos les dé el mismo estatus. Vengan de 5, vengan de 1, vengan de 10.
¿Se entiende? Este abordaje no contempla en absoluto que la cantidad de submuestras sea distinta. Hace a todas les da el mismo peso. En cambio, los modelos mixtos que vamos a ver ahora sí le dan distinto peso según la cantidad de submuestras. Así que esas son dos muy buenas razones. Y la tercera es que pasarse un modelo mixto es muy sencillo, así que no vale la pena hacer todo esto. Y ahí vamos a lo que vamos a hacer nosotros, que es ser un modelo condicional. ¿Y qué implica eso? Meter la variable potrero, es lo que charlamos al principio. Así que ahí tenemos el modelo. Acá estoy viendo que acá me faltó BJ anidado en I. Agréguenlo esto de acá. Todo esto ya lo dijimos. ¿Y qué hacemos? El EMER, ¿sí? De biomasa por tratamiento, el efecto aleatorio, la base de datos. ¿Sí? Así que esto es más o menos lo mismo que vimos antes. Como esto es comparación de medias, el summary no me sirve para ver el efecto fijo. Hacemos una ANOVA. Y ven, y acá tenemos tratamiento. Y miren lo que pasó acá. Este P. ¿Qué es este P? El mismo que en la opción anterior. El mismo que habíamos tenido hace un rato cuando promediamos. Acá nos da exactamente igual. Y entonces uno dice, ah, bueno, es lo mismo que se hubiese promediado. Sí, es lo mismo que se hubiese promediado. Pero este modelo nos va a permitir estimar qué cosa. ¿Qué plus tiene con respecto al que vimos hace un rato de la opción 2? El efecto de la varianza de los potreros. Exacto, vamos a poder estimar esas dos varianzas y ver cuánto aportan en cuanto a la variabilidad de la biomasa. Eso no lo podemos hacer en el caso anterior. Esa es una. Y segundo, si este diseño hubiese estado desbalanceado, esto es, si de un potrero sacaba 10 muestras, en otro 1, en otro 5, ahí los P no hubieran coincidido y el otro P va a haber sospecha sobre ese P porque no toma en cuenta eso, o sea, no va a ser confiable y este P sí. ¿Se entiende? Y por otro lado es usar otro paquete, no tiene más complejidad. Bueno, ¿cuántos parámetros tiene este modelo? ¿4 puede ser? Bien, ¿de Cinco, dónde perdón. vienen? A Cinco, ver, 4 o 5, ¿qué dicen? No, 4, sí. A ver, enumeremos. De la parte fija, Ahora quiero un Dos. alfa para I y un alfa para J. sí, que sería lo mismo. Acuérdense, en comparación de medias funciona muy bien si piensan cuántas medias quiero estimar. Entonces quiero una media para clausura y una media para pastoreo. Son 2 medias. ¿Qué más? ¿Cuántas varianzas? Potrero. 2 varianzas. 2 varianzas. La varianza entre potreros y la varianza residual. Así que son 4 parámetros. ¿Sí? Y cuando hagamos componentes de varianza para ver la varianza Perdón, aleatoria. profe, Sí, ¿podrías repetir la...? Porque dijiste, los parámetros eran 4. sí. La media de clausura, de pastoreo, La, y después. la varianza esta y la varianza esta. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Y entonces, cuando haga componentes de varianza y diga la varianza aleatoria en la variable respuesta, ¿quiénes van a sumar acá? ¿Qué varianzas? La varianza de potreros y la varianza residual. Está acá, la varianza del error. ¿Sí? Y ahí estamos. Esto es lo novedoso, que decimos, en la opción 2 no lo tiene, no me permite calcular esta. Y acá sí o sea, hacer esta discriminación, en realidad esta sí la calculamos, esta es la que nos perdimos, que es la variación adentro del potrero. Así que esto sí lo vamos a poder hacer. ¿De dónde sale esto? Del summary. Tenemos el summary, a ver, esperen. Este es un grafiquito un poco para mostrarles
la estructura de los datos. Me llevó un laburo hacer esto. Pero pensar, acá hay 100 puntos, ¿no? Este dibujo de acá corresponde a cuál de las 3 opciones. Primero. Al que no considera potreros. Exacto. Esta es la opción 1, ¿no? Que no toma en cuenta para nada la estructura de los datos. Entonces, tenemos 50 datos de un lado y 50 datos de otro. Y acá lo que hice es pintar cada puntito con un color distinto representando su potrero. ¿Ven? Entonces, decimos, no está bien pensar que todos son idénticos, porque hay como una estructura subyacente. Entonces, fíjense, este de acá, esta es la opción 1, ¿no? Esto de acá tenemos solamente 5 y 5, que está representado acá. ¿Qué son estos números? Las medias. Las medias, exactamente. O sea, lo que dice es, todos los que son del mismo color, le calculamos el promedio y lo tenemos acá. Entonces tenemos 5 datos. Pero cada uno de estos vino de lo que tenemos acá. Esta es la opción 2 de modelado. Y la última que tenemos acá es la opción 3 que reconoce la estructura de los datos. Vamos a tener estos puntos de acá, que son las medias, los más grandes, que son las medias de los potreros, pero esta media de acá vino de estos puntitos que están desagregados, ¿no? Con otro color. Y lo mismo para este otro lado. ¿Se entiende? Entonces, en esta opción 3 estamos considerando toda esta variación. La variación de, por empezar, de control a tratado. Esa es la fija, la de siempre. Pero después, adentro de cada uno de estos grupos tenemos la variación entre potreros que recibieron un mismo tratamiento, que esa es la varianza entre potreros, y después tenemos la variación entre los puntos dentro de un mismo potrero, y esa es la residual. Y toda esa información la vamos a poder estimar y cuantificar. ¿Se entiende? Eso es lo que hacemos con un modelo de efectos aleatorios. Un modelo mixto. Bueno, acá les muestro el summary. Y el summary, ahí está la parte de efectos fijos, que ya la miramos con el ANOVA, pero miren acá, efectos aleatorios, y me da varianza de potreros y varianza residual. Estos dos numeritos de acá. ¿Sí? Así que con eso podemos hacer componentes de varianza. Entonces, bueno, otra opción es ir por el lado del modelo marginal, lo que les había contado, que son resultados equivalentes. ¿Cómo estamos de horas? Sigo con el modelo mixto. Estudiamos los supuestos, así que ahí está el gráfico de residuos versus predichos, se ve más o menos bien, hay algún número que se dispara, pero en principio no vemos nada raro. QQplot de los residuos da bien, y acá, efectos aleatorios, tenemos 10, ¿no? Hay 10 estimaciones de efectos aleatorios, una por potrero, así que ahí me animé a hacer un Shapiro para esos 10 datos, y también da razonablemente. Es decir, que no rechazamos normalidad, ni de los errores, de los epsilon, ni de los beta J. Y con esto, como sea elasticidad, no parece tener problema. Así que todas esas cuentas, esos P valores que sacamos de la opción 3, son confiables. ¿Sí? Bueno, acá está la parte fija, lo miramos con el ANOVA, acá como distintas variantes, ¿no? Está el problema de los grados de libertad. Podemos sacarlo con el ANOVA y está perfecto. Pueden hacer un cociente de verosimilitud, que está acá, que es una distribución chi cuadrado, así que no va a dar igual que la ANOVA, pero los resultados son los mismos. Pueden usar el drop, ¿sí? Así que acá, y después podemos hacer comparaciones si amerita. Y acá está la parte de los efectos aleatorios.
teníamos 10 potreros. Fíjense que la base de datos tiene 10 identificadores distintos, uno por potrero, y acá están los efectos aleatorios. Entonces es de nuevo cada potrero cuánto sube o baja con respecto a la media de su tratamiento. Están pintados, pueden hacer estos grafiquitos para ver esas variaciones aleatorias alrededor de cero. Entonces hay algunos potreros que su biomasa promedio era mayor a la media de su tratamiento y otros menor. Sí, pero es la misma lógica de lo que vimos con bloques. Y acá está finalmente de lo de componentes de varianza. Tenemos las dos varianzas, las sumamos y después calculamos el coeficiente de correlación intraclase, que nos da 0,4. ¿Y se acuerdan que esto era como una proporción del total de la variación aleatoria? El 40% es variación entre potreros. Y entonces el 60 restante, esto es entre potreros, y el residual es el dentro, es adentro del potrero. Entonces, ¿qué está midiendo? El 60% es variación adentro del potrero, es decir, variación entre quiénes. Entre cada una de las 10 veces que mediste suelo. Exacto, adentro del potrero, ¿sí? Esto, perdón, vuelvo a mi dibujito. Ah, creo que lo borré. Sí, lo borré. ¿Se acuerdan la estructura que decíamos que teníamos? Pastoreo, clausura, acá teníamos los 5 potreros. Y después acá teníamos las 10 muestras. Bueno, miren, esos dos componentes de varianza, uno me mide la varianza a este nivel, entre potreros, perdón, no mide así, entre estos 5 potreros de pastoreo, entre estos potreros de clausura, es decir, entre potreros sometidos al mismo tratamiento. Cuán variables o cuán homogéneos son. Y la otra varianza, la varianza residual, mide esta otra fuente de variación. Es entre las 10 mediciones dentro de un mismo potrero. ¿Se entiende? Dentro del potrero, entre mediciones. Entonces, si tenemos 40, 60, ¿qué información nos está dando de la biomasa de semillas? 40% es entre potreros, pero tenemos un 60%, la mayoría de la variación es adentro del potrero. Eso quiere decir que el potrero es muy irregular en cuanto a la biomasa de semillas. ¿Se entiende? ¿Qué información nos está dando? Esto es, si quieren piénsenlo al revés. Si esto hubiera dado 0,9, quiere decir que solamente el 10% es variación adentro del potrero. O sea que el lote es recontra homogéneo. Entonces, por ejemplo, podría servir para decir, bueno, entonces no necesito 10 muestras de suelo. Con la mitad, total hay poca variación. Entonces, más allá de las interpretaciones, tienen esta métrica para entender variación a distintas escalas, ¿no? Te hago una pregunta, Adriana, de todo esto. ¿No puede pasar que la distribución aleatoria la distribución normal de la variable potrero tenga una varianza distinta para cada nivel del tratamiento? Sí, pero eso tendría que saltar es como el supuesto de homogeneidad. Te debería saltar en el gráfico de residuos versus predichos. Claro. Eso. ¿Y Puede se pasar, modela igual? exacto, podría pasar, y si te pasa se puede modelar. Y se modela como siempre. Se modela digamos. como modelado de varianza, pero un poco más complejo porque es modelado de varianza metida dentro de una matriz. Esto se hace generalmente con el Claro, GLS. sí.
Sí, vamos a ver ejemplos de eso. Ah, bueno. Bueno, y acá está la significación de la parte aleatoria, el test que hemos visto la vez pasada, hace un ratito, RANOVA. Fíjense que de nuevo, ¿qué pasa si saco la variable potrero? Acá no la voy a sacar, ¿no? Pero es para entender si la variabilidad entre potreros es significativa o no. Y me da recontra significativa, 10 a la, ¿dónde estamos? Acá. 10 a la menos 7, así que la varianza entre potreros es significativamente mayor a 0. O sea, hay variabilidad entre los potreros. También se pueden sacar intervalos de confianza para las varianzas. Hay un tema de cómputo, y es que cuando estamos haciendo pruebas que están como en el límite de distribución, una varianza, saben, no puede ser negativa. Entonces estamos como sacando inferencias cercanas a 0, a veces puede haber conflictos con eso. Pero bueno, con la prueba de verosimilitud podemos saber si aporta o no aporta variabilidad. Igual no la vamos a sacar del modelo, ¿sí? Al potrero. Bueno, y después la parte fija es lo de siempre. Yo acá hice una comparación de medias para tener bien las estimaciones de las medias y de los errores estándares. Acuérdense que el gráfico final no es una descriptiva cruda de la base de datos, sino que se alimenta del modelo. Entonces, yo le pedí un confint a la comparación, y ahí me da los errores estándar, y es lo que grafiqué acá. Y le agregué el p-valor. ¿Sí? Así que, de todo lo aleatorio, fíjense que acá no aparece nada. Es un gráfico común de comparación de dos medias, pero para hallar ese p-valor, tuvimos en cuenta la estructura anidada de los datos, y además tengo un plus de componentes de varianza, que puedo no declararlo en el paper, en la presentación, pero es información que me puede ser útil. Bueno, más o menos, ¿se entendió esto? Sí, Anidados, igual hay que poner manos en la masa, estimar. Esto, ¿para qué sirvió anidar? Lo leen, son todas cosas que estuvimos charlando, pero bueno, es como la presentación de lo que son modelos. Terminamos con bloques y ahora sumamos anidados, ¿no? De cómo es el abordaje analítico.